Entonces, como siempre les digo, la mejor forma en la que ustedes pueden aprender es participando. No importa si no tienen ni idea de lo que estamos hablando, siempre participando y equivocándonos vamos a aprender más que quedándonos callados, ¿ok? Entonces, estaría increíble si, además, se hace menos aburrido y creo que podemos avanzar más rápido, ¿va? Entonces, sí, voy a ir haciendo preguntas, vamos a ir integrando los temas y me dicen. Vamos a empezar con el postprandio, ¿ok? Yo creo, personalmente creo que la mejor forma de aprender metabolismo es ordenado, no es vía por vía, no es aprendiéndonos todas las vías de memoria, sino aprendiéndonos primero el estado de postprandio, luego el estado de ayuno y así ir armando nuestro mapa. ¿Por qué? Porque así tiene sentido, así no nos estamos aprendiendo temas como al azar, sino los estamos poniendo en un rompecabezas, ¿ok? ¿Qué es el postprandio? ¿Alguien dígame, alguien se acuerda qué es el postprandio? ¿En qué estado, a qué estado nos referimos cuando estamos hablando de postprandio? Cuando ya comimos. Exacto, el postprandio es cuando acabamos de comer. Cuando acabamos de comer tenemos nosotros mucha glucosa en torrente sanguíneo. Bueno, tenemos muchos nutrientes en torrente sanguíneo. ¿Se acuerdan cuántos son los niveles de glucosa normal que tenemos que tener en torrente sanguíneo? ¿Cuáles son los niveles normales? Ok, los niveles normales son de 80 a 100, ¿ok? Cuando estamos en postprandio, tenemos chance de incluso elevarnos hasta 200 miligramos por decilitro, pero no más, ¿ok? Cuando una persona llega a su consultorio con menos de 8 horas de ayuno y más de 200 miligramos por decilitro, automáticamente se hace el diagnóstico de diabetes. Si ya pasaron estas 8 horas, estas 8 horas después de comer, y te vamos a tener como referencia este valor. A ver, ¿cómo lo repetimos? Entonces, acabamos de comer. Si llevamos de la hora 1 a la hora 8 después de comer, puede estar aceptado incluso hasta unos niveles de 200 miligramos por decilitro de glucosa. Después de la hora 8, lo máximo que podemos tener es un valor de 80 a 100 miligramos por decilitro, ¿ok? Si alguno de estos dos valores está alterado, entonces ya con eso podemos hacer diagnóstico de diabetes. Esto podríamos decir que es de bloque 2. Sin embargo, cuando nosotros en bloque 3 tenemos integración metabólica, eso nos dice que nos pueden preguntar cualquier cosa de todo metabolismo, ¿ok? Nos pueden preguntar desde digestión de carbohidratos hasta nucleótidos. Entonces, cuando nosotros tenemos en torrente sanguíneo mucha glucosa porque acabamos de comer, lo ideal es que esta glucosa pase a las reservas. Primero, que logremos sintetizar ATP y que después pasemos a hacer reservas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama nuestra reserva de glucosa? La glucosa la empezamos a guardar y ¿se acuerdan cómo la llamamos cuando la empezamos a almacenar? ¿Glucógeno? Perfecto. Lo primero que formamos es el glucógeno. Cuando nosotros terminamos de formar el glucógeno, como que es un cajón, hagan de cuenta que es un compartimento, ya se llenó nuestro compartimento de glucógeno. Ahora tenemos que llenar otro porque todavía tenemos un exceso de combustible. ¿Cuál es nuestra segunda fuente de energía después de la glucosa? ¿Lo recuerdan? ¿Lípidos? Perfecto, lípidos. Entonces, cuando nosotros desde la glucosa disponible terminamos de sintetizar energía, terminamos de sintetizar glucógeno, pero aún tenemos un exceso de combustible, entonces procedemos a sintetizar lípidos. Los lípidos los vamos a guardar en adipocitos en formas de triacilglicérido. Todo esto pasa cuando acabamos de comer. ¿Quién va a ser la hormona que va a sintetizar, que va a regular positivamente todas estas vías? Todas las vías que se traten de guardar combustible, todas las vías que se traten de usar ese combustible, van a ser reguladas positivamente por la insulina, ¿ok? Durante el postprandio, cuando acabamos de comer, la hormona que va a ser la protagonista va a ser la insulina. La hormona que va a estar más bajita, la hormona que no va a tener tanta cabida, va a ser el glucagón. Entonces, todas las vías que vamos a ver ahorita van a ser reguladas positivamente por la insulina y negativamente por el glucagón, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la digestión de carbohidratos. Este es un pequeño repaso de lo que vimos en bloque 2, pero insisto, viene en integración metabólica, entonces también se los pueden preguntar en bloque 3. Entonces, nosotros tenemos carbohidratos. Los vamos a digerir por medio de unas enzimas llamadas glucosidasas.
¿Cuál va a ser el objetivo de las glucosidasas? El objetivo de las glucosidasas va a ser pasar todos los alimentos que ya consumimos a su forma más simple. En el caso de la glucosa, la forma más simple es la glucosa. Más bien, en el caso de los carbohidratos, la forma más simple es la glucosa. Esta glucosa ya va a poder entrar a las células. Esta glucosa se encuentra en torrente sanguíneo y va a poder entrar a las células. ¿Se acuerdan cómo se llaman los transportadores que permiten el paso de la glucosa hacia la célula? Glutes, Perfecto. ¿Y de los GLUTs, se acuerdan cuál es el GLUT dependiente de insulina? el 4. Perfecto. Muy bien. Entonces, la glucosa entra a nuestra célula por medio del GLUT4. ¿Qué es lo primero que va a hacer nuestra célula, de nuestra glucosa? A ver, aquí tenemos una celulita. Aquí estaba nuestra glucosa y va a entrar a la célula por medio de el GLUT4. Una vez que entra a la célula, nosotros tenemos que ponerle como un candado. ¿Por qué? Porque el GLUT4 va a permitir el paso de la glucosa. Puede permitir el paso tanto hacia adentro como hacia afuera. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer una vez que nuestra glucosa entró es añadirle algo que no le permita salir. Este algo va a ser un fosfato. Entonces, nuestra glucosa, una vez que entra a la célula, va a pasar de ser glucosa a ser glucosa 6-fosfato. ¿Quién va a ser la enzima que va a catalizar esto? Va a ser la hexocinasa, ¿ok? Entonces, teníamos carbohidratos, los digerimos por medio de glucosidasas, se convirtieron en glucosa, que es su forma más simple. Las glucosas van a entrar a la célula por medio de GLUTs, que el GLUT es dependiente de insulina, el GLUT número 4. ¿Se acuerdan en qué órganos está este GLUT4? Vamos, Pau, vamos, ibas a decir algo. Neuronas, No, ese es el GLUT2, me parece. ¿Otro? hígado, Músculo, perfecto. Es músculo cardíaco, músculo esquelético y adipocitos, ¿ok? Entonces, esta glucosa por fin pudo entrar a la célula y pasó de ser glucosa a ser glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato ya no puede salir de la célula, por lo tanto, ya está condenada a entrar al metabolismo energético. ¿Cuál va a ser la primer vía a la que va a entrar? ¿Cuál es la primer vía que necesitamos, chicos, para sintetizar ATP? La glucosa una vez que entra la glucosa, ¿qué tiene que hacer para convertirse en ATP? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? glucólisis, Perfecto. Yo sé que aquí está, yo sé que puede ser un poco obvio porque aquí están las respuestas, pero les digo, de todas formas, ustedes traten de decirlo porque mientras ustedes lo dicen, más se les va a acordar. Y si quieren irlo copiando, está bien. Entonces, la glucosa 6-fosfato entró y está condenada a hacer metabolismo energético. ¿Qué va a hacer primero? Glucólisis. ¿Cuál va a ser el producto de la glucólisis? A ver, alguien dígame, a ver, Bruno, ¿estás aquí? Sí. Ok, a ver, de la glucólisis, Bruno. ¿Te acuerdas de cuáles son los productos de la glucólisis en condiciones aerobias y en condiciones anaerobias? Mm, Uno iba a ser ácido láctico y en otra piruvato, ¿no creo? Perfecto. Sí, cuando nosotros tenemos oxígeno en condiciones normales, la glucólisis va a dar como producto el piruvato. Específicamente va a dar 2 ATPs, 2 NADH y 2 moléculas de piruvato. A veces, cuando nosotros nos encontramos en situaciones anaerobias donde no contamos con oxígeno, entonces, en lugar de piruvato, la glucólisis va a tener como producto 2 moléculas de lactato o de ácido láctico, cualquiera de las dos está bien. A ver, tú mismo, Bruno. En la célula, ¿dónde se encuentra su ubicación? La glucólisis, ¿dónde ocurre? Aquí teníamos la glucosa entró, se convirtió en, ay, espérenme, perdón, en glucosa 6-fosfato y luego hizo glucólisis. Hablando de los órganos, de los organelos de la célula, ¿dónde nos encontramos para hacer el glucólisis? ¿Te acuerdas, Bruno? ci- O Carola, quien quiera, quien quiera. citosol, Citosol. citosol, Perfecto. Aquí nos encontramos en citosol. En el citosol es donde hacemos glucólisis y aquí mismo nos da como resultado piruvato. El piruvato, después de la glucólisis, podríamos decir que ya podemos entrar a ciclo de Krebs. Sin embargo, el piruvato no tiene esta capacidad de entrar a ciclo de Krebs. Antes, el piruvato se tiene que convertir en acetil-CoA.
A este proceso se le llama la descarboxilación del piruvato. El piruvato tiene que hacer esta descarboxilación del piruvato antes de entrar a acetil-CoA. ¿Se acuerdan cómo se llama el complejo de enzimas que utiliza el piruvato para convertirse en acetil-CoA? O sea, cada una o como tal el complejo. Si quieres, solo dime el nombre del complejo completo. Ay, era complejo algo de piruvato. Se me acaba de olvidar. Piruvato deshidrogenasa. Muy bien. Ok, para bloque, si tienen también final de bloque 2, pues sí se tienen que aprender esas enzimas completas. Si no, con que se sepan el nombre del complejo es suficiente. ¿Por qué? Porque aunque no les van a hacer preguntas directas sobre el complejo de la piruvato deshidrogenasa, sí los pueden confundir entre piruvato deshidrogenasa o piruvato carboxilasa, ¿ok? Entonces, aunque no les van a hacer preguntas de eso, yo les recomiendo que sí se lo aprendan porque los pueden confundir con eso. Al menos que tengan bien claro cuál es piruvato deshidrogenasa y cuál es piruvato descarboxilasa. Entonces, una vez que el piruvato pasa por la descarboxilación del piruvato, entonces ya está convertido en acetil-CoA. En nuestra célula que teníamos aquí, teníamos glucosa, se convirtió en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato hizo glucólisis y se convirtió en piruvato, y este piruvato se dio por fin la descarboxilación del piruvato y se convirtió en acetil-CoA. Sin embargo, aquí donde nos encontramos, porque aquí ya no nos encontramos en citosol, en realidad todo esto ocurrió en la matriz mitocondrial. Aquí ya nos encontramos en la mitocondria. Aquí en la mitocondria es donde este acetil-CoA tiene la capacidad de entrar a ciclo de Krebs. ¿Ok? Aquí, como ven, este carbohidrato que nosotros ingerimos ya hizo todo un metabolismo hasta llegar a ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs ya se encuentra en la mitocondria. Entonces, después del ciclo de Krebs, ahora sí nos vamos a conectar con un complejo especial que es la cadena transportadora de electrones. ¿Se acuerdan en qué elemento del ciclo de Krebs se conecta este metabolismo con la cadena transportadora de electrones? En el segundo complejo, Muy bien, en el segundo complejo de la cadena. ¿Y en qué elemento del ciclo de Krebs? ¿Se acuerdan? succinil. Perfecto, sí, a nivel del succinilco A. A nivel del succinilco A, que ocurre por aquí en el ciclo de Krebs, es donde nosotros nos encontramos con la cadena transportadora de electrones en el segundo complejo. Perfecto. La cadena transportadora de electrones tiene uno, dos, tres, cuatro complejos, tiene a su ubiquinona y tiene a su enzima final que parece más o menos una licuadora, que es la que nos va a dar por fin el ATP. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa última enzima que parece una licuadora? Perfecto, va a ser la ATPasa. Entonces, los carbohidratos que nosotros ingerimos tuvieron que pasar por todo este proceso para al fin sintetizar ATP. Esta síntesis de ATP va a ser la síntesis de la energía que nosotros necesitamos en este momento, ¿ok? Todo esto va a estar ocurriendo todo el tiempo para que todas nuestras funciones celulares puedan ocurrir. Todo esto va a ocurrir todo el tiempo para que podamos elevar los brazos, para que podamos respirar, para que podamos hablar, para que podamos existir. Sin embargo, nosotros no todo el tiempo estamos ingiriendo carbohidratos, no todo el tiempo estamos comiendo para poder tener energía, no todo el tiempo. Comemos aproximadamente unas 3 veces al día y esa energía nos va durando, la vamos a ir dosificando. Entonces, suponiendo que en lugar de, por ejemplo, aquí les había dibujado una manzanita, pero en lugar de una manzana nos comimos 50, ¿ok? En lugar de comernos una manzana que hizo todo este proceso, nos comimos 50 y entonces ahora tenemos un exceso de combustible. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer después de asegurar que tenemos energía inmediata? ¿Alguien sabe? almacenarlo. Perfecto, lo vamos a almacenar. Ya me lo habían dicho. Los carbohidratos, ¿dónde se almacenan primero? Luego que terminamos de sintetizar la energía de ahorita.
Estuvo perfecto, solo estamos repitiendo preguntas para que se nos queden claras, se nos quede grabado. ¿Glucógeno? Muy bien. Entonces, todos estos carbohidratos que se digirieron y que entraron a la célula se van a empezar a acumular como glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato solo puede ir hacia esta dirección. Por lo tanto, cuando nosotros queremos empezar a almacenar glucógeno, tenemos que hacerle un pequeño cambio conformacional. Glucosa 6-fosfato va a cambiar de conformación y va a mover su fosfato para convertirse en glucosa 1-fosfato. Una vez que se convierte en glucosa 1-fosfato, entonces ya podemos mencionar que vamos a entrar a sintetizar glucógeno. Esta síntesis de glucógeno se le va a llamar glucogénesis, ¿ok? ¿Se acuerdan en qué órganos se almacena el glucógeno? Es en dos. ¿En hígado y en músculo? Perfecto, en hígado y en músculo. ¿Cuál es la diferencia entre el almacén de glucógeno en hígado y en músculo? Vamos a verlo. En hígado, el hígado es un órgano muy compartido, ¿ok? El hígado va a estar aquí almacenando su glucógeno y cuando nosotros lo necesitemos, entonces el hígado lo va a soltar, lo va a mandar a torrente sanguíneo para que nosotros podamos utilizar esa glucosa en todo el cuerpo, en todos los tejidos. En cambio, el músculo, vamos a dibujar el músculo. El músculo va a ser un órgano más envidioso. El músculo también va a guardar sus reservas de glucógeno, pero solo los va a utilizar para sí mismo. Cuando sea necesario, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos haciendo ejercicio y el músculo se da cuenta de que necesita sacar reservas de energía, el músculo únicamente va a utilizar esa energía para sí mismo, ¿ok? Esa es la principal diferencia entre el almacenamiento de glucógeno en el hígado y en el músculo. El hígado lo almacena y cuando es necesario lo libera a todos los tejidos y el músculo lo almacena y lo guarda solo para él. El músculo únicamente almacena glucógeno para sí mismo, ¿ok? Eso es algo importante. Muy bien, entonces, ya nosotros terminamos de almacenar glucógeno. ¿Qué otra cosa podemos hacer con la glucosa que nos queda o con la glucosa 6-fosfato? Porque nosotros comemos muchísimos carbohidratos. No necesitamos más que esta energía en este momento y ya terminamos de llenar nuestra primera almacén de energía. Podríamos pasar a nuestro segundo almacén de energía, que es el almacén de lípidos. Sin embargo, resulta que aquí estamos hablando de una célula que está en constante división. Con sus conocimientos de bloque 4, ¿qué le tiene que pasar al material genético cuando la célula se va a dividir? ¿Se acuerdan? ¿Duplicarse? ¿Cómo? Es que no se escuchó, pero ¿alguien más sabe? Duplicarse. Perfecto, se va a tener que duplicar. Aquí también vamos a aprovechar para hacer un poquito de integración con bloque 4. Entonces, nuestro ADN, nuestro material genético, cuando la célula se va a duplicar, también tiene que duplicar su material genético. ¿Se acuerdan de qué está hecho el material genético del ADN? ¿Qué es lo que va uniendo estas hebras? ¿Qué es lo que lo conforma? Van a ser nucleótidos. ¿Se acuerdan de cuál es la conformación de un nucleótido? Va a tener tres elementos. Los nucleótidos, para poder llamarse así, van a tener tres elementos. ¿Se acuerdan cuáles son? Grupo fosfato, Eso. glucosa y se me fue el otro. Perfecto, perfecto. Grupo fosfato, ¿qué otra cosa? ¿Y glucosa? Ajá, una glucosa. ¿Y un azúcar? Ah, ¿no? Perfecto. Y una base nitrogenada, que puede ser las que ya conocemos, que a veces también le dicen azúcar. Esta base nitrogenada puede ser adenina, guanina, citosina, timina o uracilo, ¿ok? Esta glucosa no va a ser una glucosa cualquiera, tiene que ser una ribosa, ¿ok? Resulta que esta ribosa, esta parte de los nucleótidos que nosotros vamos a doblar, los podemos sintetizar a partir de la glucosa. Entonces, si nosotros en todo este proceso estamos hablando de una célula que ya se va a dividir y que por lo tanto tiene que multiplicar su material genético, antes de duplicar este material genético, antes de la DNA polimerasa y todo ese proceso, nosotros tenemos que asegurar que haya material. Para asegurar que haya material, entonces vamos a sintetizar
ribosa 5-fosfato. La vía metabólica que va a sintetizar ribosa 5-fosfato a partir de glucosa 6-fosfato va a ser la vía de las pentosas. La vía de las pentosas va a tener dos fases. ¿Se acuerdan de sus nombres? Va a tener una fase oxidativa y una fase no oxidativa, ¿ok? La vía de las pentosas va a tener dos fases, la fase oxidativa y la fase no oxidativa. La fase oxidativa se va a encargar de sintetizar NADPH y de sintetizar ribosa. Ay, perdónenme mi letra terrible. La fase no oxidativa se va a encargar sobre todo de sintetizar mucho NADPH. Esto solo es un pequeño recordatorio. Entonces, nuestros carbohidratos entraron, se encargaron de asegurar la energía que vamos a utilizar en este momento y procedieron a almacenar el resto en glucógeno. Un dato importante, el almacén de glucógeno máximo va a durar 8 horas después del alimento, ¿ok? Las siguientes 8 horas después de que nosotros tuvimos nuestro último alimento, nos estamos viviendo a partir de glucógeno. Únicamente las siguientes 8 horas, ¿ok? Entonces, antes de pasarnos para acá, entonces, la glucosa ya se almacenó en glucógeno. Nosotros tenemos aquí nuestras reservas de glucógeno. Ya se llenaron, ya están al 100%. El siguiente reservorio donde lo vamos a guardar va a ser en el reservorio de los lípidos. Este reservorio de los lípidos van a ser los adipocitos. Los adipocitos van a almacenar energía en forma de triacilglicéridos. Entonces, vamos a ir para allá. Esta glucosa 6-fosfato, una vez que sensa que ya terminamos de sintetizar glucógeno, entonces va a seguir almacenándose, pero ahora en forma de adipocitos. ¿Cómo lo va a hacer? Esta glucosa 6-fosfato va a seguir realizando glucólisis para tener piruvato y se va a atorar aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una acumulación excesiva de acetil-CoA, este acetil-CoA ya no puede entrar a ciclo de Krebs. Como ya no puede entrar a ciclo de Krebs porque es demasiado y todo esto ya está muy ocupado, entonces va a ir a almacenarse. A partir de acetil-CoA, nosotros podemos sintetizar ácidos grasos. La vía metabólica que sintetiza ácidos grasos a partir de acetil-CoA va a ser la beta reducción, ¿ok? Acetil-CoA, cuando empieza a almacenarse en forma de ácidos grasos, va a realizar beta reducción. Una vez que ya tenemos almacenados estos ácidos grasos, entonces los vamos si se acuerdan, los ácidos grasos son grupos carboxilo que se ven esquemáticamente así. Muy padre que estén así, pero nosotros necesitamos almacenarlos, necesitamos como ponerlos en conjuntos. La mejor forma de ponerlos en conjuntos es poniéndolos en forma de triacilglicerol. Un triacilglicerol son tres ácidos grasos con su esqueleto de glicerol. Por lo tanto, los ácidos grasos, a partir de la lipólisis, van a ordenarse entre acilgliceroles dentro de adipocitos. ¿Ok? Estos adipocitos, estos triacilglicéridos, cuando ya necesitan ser usados, se van a almacenar en forma de lipoproteínas. A partir de estos ácidos grasos, los ácidos grasos que nosotros no almacenemos en forma de triacilgliceroles, las vamos a almacenar en forma de fosfolípidos o esfingolípidos. Estos dos componentes van a ser sobre todo componentes de membrana. ¿Qué es importante de aquí? Los adipocitos, los ácidos grasos, no nada más es grasa que se pega como, pues en nosotros como, o sea, como adipocito, vaya. Las grasas también son muy importantes para las funciones celulares, ¿ok? También en la membrana celular, nosotros vamos a necesitar de estos componentes para que nuestra membrana pueda fluir bien. A propósito de eso, además de que nosotros necesitemos estos lípidos para la membrana, también los vamos a necesitar para sintetizar algunas hormonas. ¿Se acuerdan cómo se llaman las hormonas que se sintetizan a partir del colesterol o a partir de los lípidos? ¿O se acuerdan de algún ejemplo de alguna hormona que se sintetice a partir del colesterol? ¿Asexuales?
Perfecto, tanto la testosterona como los estrógenos, también por ejemplo el cortisol, todas estas hormonas se sintetizan a partir del colesterol. Y es que el colesterol también se puede formar a partir de acetil-CoA. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo este postprandio. Vamos, yo les recomiendo que lo estudien como si fuera una historia, ¿ok? Imagínenselo como si ustedes lo estuvieran llevando día a día. Nosotros acabamos de ingerir una manzana. Acabamos de comernos una manzana y nosotros llevábamos mucho tiempo sin comer. Esta manzana se va a digerir por medio de glucosidasas. Se va a digerir y me van a dar glucosa libre. Esta glucosa libre se va a digerir en los enteros, se va a absorber en los enterocitos por medio de algunos transportadores como el SGLT1 o los de sodio glucosa. Ese tema de bloque 2, si no están en bloque 2, ahorita no se estresen por eso. Una vez esta glucosa es absorbida por el enterocito, ya se encuentra en torrente sanguíneo. Una vez que está en torrente sanguíneo, tiene que entrar a la célula. ¿Cómo va a entrar? Va a entrar por medio de GLUTs. Los GLUTs, una vez que entran y una vez que le permiten la entrada, tenemos que asegurar que ninguna otra molécula pueda pasar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a pegar a nuestra glucosa un fosfato por medio de la hexocinasa y la vamos a convertir en glucosa 6-fosfato. Como nosotros llevábamos mucho tiempo sin comer, ahorita lo que necesitamos es generar energía. Tenemos glucosa 6-fosfato y vamos a hacer glucólisis. La glucólisis nos da como resultado piruvato. El piruvato, para poder entrar al ciclo de Krebs, tiene que convertirse en acetil-CoA. Por lo tanto, va a pasar por descarboxilación del piruvato. Entra este acetil-CoA, por fin puede entrar a ciclo de Krebs y a nivel del succinil-CoA se va a encontrar con la cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones por medio de fosforilación oxidativa nos va a dar como resultado ATP. Esta historia está padrísima. Sin embargo, nosotros no nos comimos una manzana, nos comimos 50. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar a almacenarla. Esta manzana ya hizo glucosa, esta glucosa ya está dentro de la célula convertida en glucosa 6-fosfato y para almacenarla, primero vamos a convertir a esta glucosa 6-fosfato en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato ya tiene la capacidad de entrar a hacer glucogénesis. ¿Qué es la glucogénesis? Es la síntesis de glucógeno. ¿Dónde ocurre? Ocurre sobre todo en hígado y en músculo. ¿Cuál es la diferencia? El glucógeno del hígado nos puede nutrir, nos puede ayudar en caso de emergencia a nutrir a todos los tejidos y el músculo únicamente genera glucógeno para sí mismo, ¿ok? Perfecto, ya tenemos el almacén de glucógeno, pero nosotros en lugar de comernos 50 manzanas nos comimos 80. Entonces, este reservorio ya se llenó, necesitamos meter lo que nos queda en otro lado. ¿Cuál va a ser este otro lado? En adipocitos. La glucosa 6-fosfato va a seguir su camino, se va a convertir en piruvato y luego se va a convertir. Perdón, Pau, dime. ¿Nada? Bueno, este piruvato se va a convertir en acetil-CoA y el acetil-CoA se va a empezar a acumular. Ya que se va a empezar a acumular, entonces no va a haber suficiente espacio para que nosotros entremos a ciclo de Krebs. Por lo tanto, se va a empezar a ir a otro camino. ¿Cuál va a ser este otro camino? El de la síntesis de ácidos grasos. Acetil-CoA, por medio de la beta reducción, se va a convertir en ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden tener dos funciones. La primera va a ser la síntesis de fosfolípidos y esfingolípidos, que como tal van a ser componentes de la membrana celular. Pueden ser componentes de señalización, componentes para la flexibilidad, etc. Como segunda intención, los ácidos grasos también nos van a dar la síntesis de triacilglicéridos, que van a estar almacenados ahora sí en adipocitos. Estos triacilglicéridos, cuando tienen que viajar, cuando necesitamos utilizarlos, cuando tienen que ir distribuyéndose por todo el cuerpo, van a viajar unidos a lipoproteínas a todos los tejidos. Padrísimo que ya sintetizamos adipocitos. Sin embargo, el acetil-CoA también tiene que asegurar que nosotros tengamos suficiente colesterol. El colesterol tiene muchas funciones, entre ellas la síntesis de hormonas como estrógenos, testosterona, cortisol, pero también tiene funciones membranales. El colesterol es el encargado de la flexibilidad de la membrana. Para la síntesis de colesterol vamos a tener una vía llamada colesterogénesis.
El colesterol, al igual que los triacilglicéridos, van a viajar por lipoproteínas a todos los tejidos. Esto sería meramente el metabolismo energético, pero resulta que nosotros estamos hablando de una célula que tiene que doblar su material genético. Para doblar el material genético, nosotros tenemos que doblar la cantidad de nucleótidos que tenemos. Los nucleótidos, si recuerdan, son así pentosas, que en realidad son ribosas, unidas a un fosfato, unidas a su vez a una base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser adenina, citosina, guanina, uracilo, timina. Toda esa es la conformación de un nucleótido. Nosotros, ¿qué podemos hacer a partir de glucosa 6-fosfato? A partir de glucosa 6-fosfato, nosotros tenemos la capacidad de sintetizar a la ribosa. Por lo tanto, entramos a vía de las pentosas desde glucosa 6-fosfato y tenemos la síntesis de ribosa. Esta ribosa, con ayuda de algunos aminoácidos que vienen de las proteínas, nos van a dar como resultado a los nucleótidos. ¿Ok? Hablando de proteínas, las proteínas van a ser digeridas por proteasas. ¿Cuál va a ser la función? ¿Cuál va a ser la unidad más simple de las proteínas? Los aminoácidos. Los aminoácidos nos van a ayudar como tal para la formación de nucleótidos, ¿ok? Esto sería como tal el mapa metabólico de postprandio. ¿Hay alguna duda, alguna vía que quieran, a la que quieran que nos regresemos? Cualquier duda que tengan, ¿algo quieren que chequemos de esta parte del mapa? Ustedes díganme. Si no, pues me sigo. No. Ok. Bueno, todo esto ocurre cuando nosotros, a ver, alguien me dice que beta oxidación. Ok, nos podemos regresar a beta oxidación. Vamos, podemos dar un pequeño rap de beta oxidación. Nada más déjame lo encuentro. Mm, mm. Lipoproteínas, lipogénesis, lipólisis. Aquí está beta oxidación. Ok, ¿qué va a ser la beta oxidación? La beta oxidación va a ser como tal la síntesis. Ah, no, pero espérame. Es que. Espérame tantito. Sí, no sé, sí podemos dar un repaso de beta oxidación, nada más que aquí en el postprandio estamos hablando de beta reducción. Beta oxidación va a ser de ayuno, ahorita apenas la vamos a ver, ¿ok? ¿Por qué no quiero que la veamos ahorita? Porque no quiero que nos confundamos. Ahorita estamos hablando de beta reducción, que es el paso de acetil-CoA a la síntesis de ácidos grasos. Beta oxidación es lo contrario, es la síntesis de acetil-CoA a partir de ácidos grasos. Ahorita quiero que vea que de estas de quiero saber si de estas vías en específico hay alguna duda. ¿O sí se entiende el porqué de todo esto? Ah, la reducción, no sé por qué es oxidación. ¿Quieres que chequemos beta reducción? Ajá, es que tenía duda ahí. Ah, sí, claro, claro, nos podemos regresar. A ver, vamos. Em, Dame un segundo, déjame lo encuentro. A ver, digestión, beta oxidación, beta reducción. Ok, perfecto. Ok, aquí tenemos un esquemita como el que yo les estaba haciendo hace rato. Teníamos a la glucosa que entra a la célula, se convierte en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato entra a glucólisis y hace piruvato. El piruvato entra a matriz mitocondrial y se convierte en acetil-CoA. Este acetil-CoA tiene la capacidad de entrar a ciclo de Krebs y de ahí cadena transportadora de electrones y síntesis de ATP. Sin embargo, cuando nosotros sobrecargamos la cantidad de acetil-CoA que puede entrar a ciclo de Krebs, entonces este acetil-CoA se tiene que ir a almacenar a otro lado. Este otro lado donde se va a almacenar es en forma de ácidos grasos. Para esto, la vía que vamos a utilizar va a ser la beta reducción. ¿Qué características tiene la beta reducción? ¿Cuáles son los 4 puntos que nos tenemos que aprender de beta reducción? ¿Cuál va a ser su sustrato? El acetil-CoA, ¿ok? El acetil-CoA va a ser su sustrato porque va a ser de lo que nosotros tenemos demasiado. ¿Cuál va a ser su producto? El ácido palmítico. En realidad su producto es en general ácidos grasos, pero tienen que saber que la beta reducción siempre, siempre, siempre nos va a sintetizar ácido palmítico, que es un ácido graso de 16 carbonos. ¿Dónde se va a ubicar? Vamos a tener dos ubicaciones. Vamos a empezar aquí, que estamos en matriz mitocondrial, pero también una parte de la vía va a ocurrir en citosol. Por lo tanto, la ubicación de nuestra vía va a ser tanto matriz mitocondrial como citosol.
La regulación va a estar dada por una sola enzima que es acetil-CoA carboxilasa, ¿ok? Como les dije, todas las vías que tengan que ver con postprandio son reguladas positivamente por insulina y negativamente por, ay, glucagón. Espérenme, ¿por qué? Ah, ya, pensé que estaba fallando mi lapicito. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la vía? Vamos a empezar con algo llamado lanzadera de citrato. Esta lanzadera de citrato no se compliquen tanto por aprendérsela diferente, como si fuera una vía diferente. Lo único que pasa es este cambio de acetil-CoA en matriz mitocondrial a un acetil-CoA de citosol. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezamos con esta acumulación de acetil-CoA, ¿ok? Tenemos un exceso de acetil-CoA que para empezar a sintetizar ácidos grasos se tiene que convertir en citrato. Acetil-CoA pasa por la primera enzima que es la citrato sintasa y se convierte en citrato junto a la condensación del oxalacetato. Si se acuerdan, este primer paso es muy similar al del ciclo de Krebs, se condensa el acetil-CoA con oxalacetato y se forma citrato. Este sí es el primer paso. Sin embargo, aquí va a haber un cambio, porque en lugar de nosotros seguir con el ciclo de Krebs, vamos a salir de matriz mitocondrial y este citrato va a soltar al oxalacetato para volver a ser acetil-CoA, ¿ok? Esto va a ser gracias a la citratoliasa. La citratoliasa lo que va a hacer es romper esta molécula de citrato y va a liberar al oxalacetato, dándonos otra vez un acetil-CoA. El acetil-CoA, que es un ácido, es una molécula de dos carbonos, va a pasar por la enzima reguladora que es la acetil-CoA carboxilasa y se va a convertir en malonil-CoA. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la diferencia entre acetil-CoA y malonil-CoA? Únicamente que malonil-CoA va a tener un dióxido de carbono extra, ¿ok? Este malonil-CoA, una vez ya compuesto, va a poder entrar a beta reducción hasta sintetizar ácidos grasos de 16 carbonos. Ese es el resumen, pero vamos a ver realmente cómo ocurre esto de la beta reducción. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Estamos entendiendo bien esto? Sí. Ok, va. Ok, entonces, el malonil-CoA que teníamos aquí va a entrar a beta reducción. Entra a este nivel. Para la beta reducción vamos a utilizar otra vez un complejo enzimático, ¿ok? No va a ser una sola enzima, van a ser varias enzimas con un solo nombre. Este solo nombre va a ser el de ácido graso sintasa, que básicamente nos está diciendo que vamos a sintetizar ácidos grasos. Para esta síntesis de ácidos grasos vamos a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enzimas. Es importante que nos sepamos todos los nombres más o menos, la verdad. Yo digo que más que aprenderse los nombres, se aprendan, pues chance las abreviaciones y el orden de las abreviaciones. Yo no he visto, en los DEPAS yo no recuerdo que hayan preguntado nada como del orden de las enzimas, pero en los finales a veces se pueden poner un poquito más específicos. Entonces, si ahorita tienen tiempo, yo les recomiendo que sí se pongan a aprenderse todos estos pasos. Entonces, ¿qué va a pasar? Malonil-CoA va a pasar por la malonilacetiltransferasa. La malonilacetiltransferasa le va a agregar una proteína que es la proteína ACP y va a liberar a la enzima CoA. Entonces, malonil-CoA va a convertirse en malonil-ACP. Por otro lado, va a entrar otro acetil-CoA, es decir, otro acetil-CoA de los que teníamos que siguen pasando, porque si se acuerdan, nosotros teníamos una acumulación de acetil-CoA. Va a llegar otro acetil-CoA que no está convertido en malonil-CoA y le va a pasar lo mismo. Va a liberar su coenzima A y va a aceptar una ACP. Acetil-CoA va a dejar de ser acetil-CoA y se va a convertir en acetil-ACP. Esta acetil-ACP va a pasar por la enzima cetoacil sintasa y donde le van a quitar este ACP. Acetil-ACP se va a convertir en acetil sintasa. Una vez que ya tenemos a nuestros dos componentes, que son el malonil ACP y la acetil sintasa, estos se van a condensar. Se van a condensar y de ser una molécula de 3 carbonos a y una molécula de 2 carbonos, se van a unir por medio de la cetoacil sintasa, van a liberar un CO2, es decir, un carbono, y nos van a dar un producto de 4 carbonos. Este producto de 4 carbonos va a ser el acetoacetil ACP. El acetoacetil ACP va a pasar por la cetoacil reductasa
y se va a convertir en beta 3 hidroxibutiril ACP. Beta 3 hidroxibutiril ACP va a pasar por una deshidrogenasa, perdón, por una deshidratasa, va a liberar una molécula de agua y se va a convertir en transbutenoil ACP. Transbutenoil ACP va a pasar por la enzima enoil reductasa y se va a convertir en butiril ACP. Este butiril ACP, si se fijan, ya tiene 2 carbonos más de los carbonos con los que empezamos. Nosotros empezamos con una molécula de malonil-CoA y una de acetil-CoA. Esta molécula es la que va a empezar a crecer. Nuestro acetil-CoA tenía 2 carbonos y hasta acá ya tiene 4. Todo este proceso se va a repetir, repetir, repetir y vamos a ir agregando y agregando y agregando moléculas hasta nosotros crecer nuestro ácido graso y completar un palmitoil ACP de 16 carbonos. Es decir, le vamos a ir dando vueltas a la vía y con cada vuelta le vamos a ir agregando de 2 en 2 carbonos más. Una vez que nosotros tengamos palmitoil ACP, entonces vamos a pasar por la última enzima que es la tioesterasa, donde le vamos a agregar una molécula de agua y le vamos a quitar su proteína de ACP, dándonos como resultado por fin el ácido palmítico o el palmitato, que es un ácido graso de 16 carbonos. Esa es la beta reducción, ¿ok? ¿Qué hace la beta reducción? Vamos a sintetizar ácidos grasos a partir de un exceso de acetil-CoA. Vamos a ir uniendo, una de nuestras moléculas va a ser el malonil-CoA y a este malonil-CoA le vamos a ir agregando, 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 agregando moléculas de acetil-CoA, ¿ok? Por cada vuelta vamos a ir agregando 2 carbonos. Vamos a tener que dar 6 elongaciones, 6 vueltas a nuestra vía hasta completar un ácido graso de 16 carbonos. ¿Se entendió bien cuál es la finalidad de esta vía? No, la finalidad de esta vía es utilizar este acetil-CoA que teníamos en exceso y convertirla en ácidos grasos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Ok, entonces nos regresamos a nuestro mapa. Si se fijan, tiene sentido. Ya que teníamos nosotros una acumulación excesiva de acetil-CoA, hicimos esta beta reducción y lo convertimos en ácidos grasos. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Alguna vía que quieran que repasemos? Cualquier duda de estas específicamente. Ok, si no, entonces nos podemos pasar al siguiente estado, que es el estado de ayuno, ¿ok? ¿Cuándo nosotros empezamos a hablar de ayuno? Ayuno es cualquier momento después de comer. Tenemos ayuno temprano, ayuno tardía y un proceso y un momento de inanición. El ayuno temprano es este momento entre las 3 y 4 horas después del alimento. Cuando hablamos de ayuno tardío, es un ayuno de más de 12 horas. Cuando nosotros hablamos de inanición, es porque ya llevamos más de 3 días sin ingerir alimento, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Se acuerdan cuál es nuestra principal fuente de energía? En general, no de las reservas, en general nuestra primera fuente de energía. ¿Se acuerdan cuál es? La glucosa, ¿Ok? Y la segunda, el glucógeno. ok, sí está bien, pero bueno, sí, sí está bien. Sí está bien. Sin embargo, a lo que yo me refería es que lo primero que vamos a usar siempre nuestra primera fuente de energía va a ser la glucosa o en su defecto, los carbohidratos, ¿ok? Nuestra segunda fuente de energía siempre van a ser los lípidos, considerando que ya nos acabamos los carbohidratos. Cuando ya nos acabamos los carbohidratos y ya nos acabamos los lípidos, entonces nuestra tercer fuente de energía van a ser las proteínas. Si se fijan, en el metabolismo también es así. Cuando comemos, lo primero que empezamos a digerir es la glucosa y los carbohidratos y la generación de ATP. Lo primero que hacemos es sintetizar glucógeno. Una vez que sintetizamos glucógeno, lo siguiente que empezamos a sintetizar son triacilglicéridos. A su vez, lo que estamos sintetizando nosotros es músculo. Estamos creciendo nuestra biomasa muscular a través de las proteínas. Este orden que les dije de glucosa, lípidos, proteínas, casi siempre es igual. También cuando estamos hablando de ayuno. Cuando estamos hablando de ayuno,
lo primero que nos vamos a gastar va a ser el glucógeno. Una vez que nos acabamos el glucógeno, empezamos a degradar ácidos grasos. Cuando ya nos acabamos el glucógeno y ya nos acabamos los ácidos grasos, entonces empezamos con la proteólisis. ¿Ok? Este orden de glucosa, ácidos grasos, proteínas, siempre va a tener el mismo patrón. Siempre empezamos a guardar glucosa, luego ácidos grasos y luego proteínas. Y lo primero que vamos a gastar es glucógeno, luego ácidos grasos y luego proteínas. Siempre hay ese orden, ¿ok? Entonces, hablando de ayuno temprano, perdónenme, antes de eso, ¿qué hormonas van a estar regulando todas estas vías? Todas estas vías van a estar reguladas positivamente por el glucagón, positivamente por el cortisol y negativamente por la insulina. Todas estas vías en presencia de insulina se van a inhibir y en presencia de glucagón se van a activar, ¿ok? En los primeros momentos de nuestro ayuno, es decir, como les decía, las primeras más o menos 8 horas, la fuente de energía que vamos a tener va a ser el glucógeno. Al glucógeno lo vamos a empezar a degradar por medio de glucogenólisis, que es exactamente lo contrario a la glucogénesis, y nos va a dar como resultado glucosa en su forma libre. Esta glucosa en su forma libre ya tiene la capacidad de realizar energía, por lo tanto, ya sabemos, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, ATP. Pero ¿qué pasa cuando ya pasaron estas 3, 4, 8 horas y ya nos acabamos nuestra reserva de glucógeno? Entonces tenemos que ir a nuestra segunda reserva, que son los ácidos grasos. ¿De dónde vamos a obtener estos ácidos grasos? De los adipocitos. ¿Qué almacenan los adipocitos? Los adipocitos almacenan triacilglicéridos. A nuestros adipocitos, que se ven más o menos así, con su núcleo en la esquina, a los adipocitos les tenemos que ir sacando los triacilglicéridos y tenemos que ir desmenuzándolos hasta convertirlos en ácidos grasos. Si se fijan, es exactamente lo contrario acá. Cuando nosotros acabamos de comer, queremos empezar a guardar estos ácidos grasos en triacilglicéridos. Cuando estamos en ayuno, queremos sacar estos triacilglicéridos de los adipocitos y convertirlos en ácidos grasos en su forma libre. La vía que va a sacar estos triacilglicéridos y los va a convertir en ácidos grasos libres va a ser la lipólisis, ¿ok? Estos ácidos grasos, para que nosotros podamos sacarles la energía, tenemos que sintetizarlo, tenemos que convertirlos a acetil-CoA. La vía que va a convertir ácidos grasos en acetil-CoA va a ser ahora sí la beta-oxidación. ¿Qué tiene de bueno? Los ácidos grasos sacan muchísimo ATP por molécula, muchísimo. Aproximadamente sintetizan 9 kilocalorías por cada gramo de lípidos que nosotros consumamos. Entonces, padrísimo. Aquí de estos ácidos grasos estamos sintetizando ya, bueno, estamos logrando tener mucha energía, pero esto tiene un costo, porque cada vez que nosotros pasamos de ácidos grasos a acetil-CoA, también se empiezan a sintetizar cetonas. ¿Qué es lo malo de las cetonas? Las cetonas pueden ser tóxicas. Podemos entrar a un estado de una de una cetoacidosis o una acidosis diabética, que es por el exceso de producción de cetonas. Entonces, ¿qué es lo bueno de la síntesis, de la degradación de ácidos grasos? Que tenemos mucha energía. ¿Cuál es la desventaja? La síntesis de cetonas, ¿ok? Suponiendo que estamos en un periodo de inanición, ya llevamos muchísimo tiempo sin comer, ya nosotros nos acabamos el glucógeno y nos acabamos los ácidos grasos. ¿Qué es lo tercero que vamos a empezar a degradar? Las proteínas. Vamos a empezar nosotros mismos a degradar proteínas y entonces a las proteínas, por medio de proteólisis, las vamos a convertir en aminoácidos. Estos aminoácidos, si bien tienen la función de sintetizar glucosa, también van a sintetizar desechos. Primero nos tenemos que deshacer de todos los productos nitrogenados de los aminoácidos y esto lo vamos a hacer a través del ciclo de la urea. Ahora, ¿por qué les digo que la proteólisis, los aminoácidos nos pueden dar gluconeogénesis? Ok, esto del glucógeno está padrísimo. Durante las primeras horas nos sirve perfecto. Esto de los ácidos grasos también. Pero hay algunos órganos en nuestro cuerpo que no pueden vivir a base de otra cosa que no sea glucosa. Estas son las neuronas. Esta es mi neurona. Las neuronas y los eritrocitos sí o sí necesitan glucosa para sobrevivir, sí o sí, no es negociable. Entonces, nosotros, a pesar de que tengamos suficientes ácidos grasos, suficientes adipocitos para empezar a cubrir estos requerimientos energéticos, también necesitamos crear
glucosa a partir de otros componentes. Estos otros componentes a partir de los cuales sintetizamos glucosa pueden ser, si bien el glicerol, puede ser también el lactato, pero sobre todo van a ser los aminoácidos. Las proteínas, una vez que empezamos a degradarlas y empiezan a liberar aminoácidos, estos aminoácidos se van a ir directamente a la formación de glucosa. Nosotros todo el tiempo tenemos que asegurar que haya glucosa porque tanto sistema nervioso central como eritrocitos se van a nutrir única y exclusivamente de glucosa, ¿ok? Esto es del ayuno. Vamos a repasarlo. Ok, ¿qué pasa cuando acabamos de comer? Durante las primeras más o menos 3, 4, 8 horas sin comer. Lo primero que vamos a empezar a degradar es el glucógeno. ¿Cómo lo vamos a degradar? Por medio de la glucogenólisis. Degradamos el glucógeno y esto nos va a dar como resultado glucosa libre. La glucosa libre ya tiene la capacidad de entrar a ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones y ATP. Sin embargo, si nosotros llevamos un poco más de 3, 4, 8 horas sin comer, digamos que estamos en ayuno tardío, entonces vamos a empezar a degradar ácidos grasos. ¿De dónde vamos a sacar estos ácidos grasos? De los triacilglicéridos que a su vez se encuentran en los adipocitos, ¿ok? Los adipocitos van a estar aquí, este es un adipocito, van a estar liberando triacilglicéridos y nosotros vamos a estar empezando a desmenuzar estos triacilglicéridos para tener ácidos grasos libres. Esto va a ser por medio de la lipólisis. Estos ácidos grasos libres, para convertirse en acetil-CoA y poder sintetizar energía, necesitan pasar por un proceso de beta-oxidación. ¿Cuál es la desventaja? Que por cada ácido graso que se convierte en acetil-CoA, también vamos a tener la síntesis de cetonas, que son al final desperdicios tóxicos, ¿ok? Podríamos vivir mucho tiempo a base de nuestros adipocitos, a base de nuestros ácidos grasos, pero tenemos un inconveniente. Ese inconveniente es que tanto sistema nervioso central como, por ejemplo, los eritrocitos únicamente se pueden nutrir de glucosa. Por lo tanto, a pesar de que nosotros sigamos teniendo adipocitos para repartir, tenemos que asegurar que sí o sí tengamos glucosa. ¿Cómo vamos a asegurar esto? Por medio de la gluconeogénesis. Vamos a empezar a degradar las proteínas de nuestro cuerpo. Vamos a empezar a degradar, por ejemplo, músculo a partir de la proteólisis y vamos a tener como resultado aminoácidos libres. Si recuerdan, los aminoácidos libres van a tener dos componentes. Van a tener un esqueleto de carbonos y también van a tener, no, los globitos, y también van a tener una porción nitrogenada. La porción nitrogenada la van a desechar por medio de el ciclo de la urea. El esqueleto de carbonos se puede ir directamente a la síntesis de glucosa por medio de la gluconeogénesis. Todas estas vías son reguladas positivamente por el glucagón y por el cortisol y negativamente por la insulina. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien dígame algo? No, Muy bien. Ok. Las demás, ¿cómo van? Veo, por ejemplo, Raquel, Jime, Isis, ¿cómo van? ¿Vamos bien? Ok. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna de estas vías, la que sea, que quieran que repasemos, que necesiten como algún refresh, algo que quisieran que volvamos a explicar, lo que sea? Si no, para pasarnos a bloque 4. Pero díganme. Pregunta. ¿Cómo? La respuesta. Aquí también entrarían, por ejemplo, el estado de ayuno, los cuerpos cetónicos, el uso de cuerpos cetónicos. Sí, claro, claro. Podemos regresarnos allá. A ver. Y la verdad, cuerpos cetónicos es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Dónde está? Dame un segundo. Mm, 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 mm. Colesterol, lipoproteínas. Aquí está. Efectivamente. Ok. El hígado, estos ácidos grasos que se van a convertir en acetil-CoA se van a convertir en acetil-CoA a partir de la beta-oxidación. ¿Ok? Vamos a lograr tener acetil-CoA y este acetil-CoA ya va a poder entrar a ciclo de Krebs. Sin embargo, como desecho, también vamos a tener la síntesis de cuerpos cetónicos. De estos cuerpos cetónicos vamos a tener tres.
Vamos a tener acetona, acetoacetato y beta hidroxibutirato, ¿ok? El hígado va a mandar estos cuerpos cetónicos a todos estos órganos, principalmente al músculo esquelético, al músculo cardíaco, al cerebro y al riñón. Los cuerpos cetónicos, ya que al final también son derivados de acetil-CoA, pueden ser usados como fuente de energía. Tanto el músculo como el músculo cardíaco, como el riñón, van a utilizar estos cuerpos cetónicos como energía. Sin embargo, sistema nervioso central y eritrocitos no los van a poder utilizar. Y como no los van a poder utilizar, esta acumulación de cuerpos cetónicos va a ser tóxica, ¿ok? También hay otro detalle. ¿Cuál es este otro detalle? Los GLUTs que son dependientes de insulina, por ejemplo, en el caso de la diabetes, cuando nosotros ¿cuál es el problema en la diabetes? En la diabetes sí tenemos suficiente glucosa en torrente sanguíneo, de hecho a veces hay demasiada. El problema es que esta glucosa no puede entrar a la célula. ¿Por qué no puede entrar a la célula? Porque no tenemos suficiente insulina que le permita al GLUT recibir la entrada de glucosa. Entonces, algunas células, como las del músculo cardíaco, perdón, músculo esquelético, no van a recibir a esta glucosa y entonces estos órganos van a censar como si estuviéramos en ayuno, como si nosotros necesitáramos de más energía. Por lo tanto, al censar esto, se van a empezar a degradar ácidos grasos y van a empezar a formar cuerpos cetónicos. El problema en la diabetes es que en torrente sanguíneo sí hay suficiente glucosa y de hecho el resto de los órganos sí lo está recibiendo. Por ejemplo, el hígado, el riñón, no sé, el resto de los órganos sí está recibiendo la glucosa. Entonces, en realidad, no había necesidad de todos estos cuerpos cetónicos, que es muy común en la diabetes, que como estos cuerpos cetónicos se están produciendo de forma excesiva, entonces logramos en nuestro torrente sanguíneo un estado hiperosmolar y entonces caemos en una cetoacidosis diabética. ¿Se entendió eso? Si no me pueden decir, pero, bueno, miren, acá tengo un pequeño diagramita. No importa, lo vamos a repetir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la diabetes mellitus tipo 1? En la diabetes mellitus tipo 1, lo que pasa es que nuestro páncreas no está sintetizando suficiente insulina, ¿ok? En diabetes tipo 1, el problema está en el páncreas. Entonces, tenemos suficiente glucosa y la glucosa puede entrar sin problema a cualquier otra célula. Sin embargo, esta glucosa no está entrando a las células a las células que tengan GLUTs dependientes de insulina. ¿Como cuál? Como las del músculo, como las de los adipocitos. Estas células, como no están recibiendo energía, entonces van a pedir energía de otro lado. ¿Cuál va a ser este otro lado? Le van a pedir energía al hígado. El hígado, al darse cuenta de que nuestra célula de acá no tiene energía, entonces va a empezar a degradar ácidos grasos y los va a convertir en acetil-CoA. ¿Qué va a pasar aquí? Como nuestra célula no está recibiendo energía, entonces ella va a estar feliz. Sin embargo, el resto de las células van a decir, oye, ¿qué onda? Yo no necesitaba estos cuerpos cetónicos porque yo sí estaba recibiendo suficiente glucosa. Por lo tanto, en torrente sanguíneo, la glucosa que había se va a aumentar junto con los cuerpos cetónicos que estamos sintetizando en exceso. En diabetes mellitus tipo 2, ¿qué es lo que está pasando? En diabetes mellitus tipo 2, normalmente lo que está pasando es una resistencia a la insulina. Es decir, estos GLUTs sí están recibiendo insulina, sí están recibiendo glucosa, pero se están volviendo resistentes a la insulina. Es decir, cada vez estamos necesitando más insulina para que nuestra glucosa pueda pasar. Aquí pasa lo mismo. Al final son dos mecanismos diferentes. Acá el problema es el defecto está en el páncreas, acá el problema es como tal los receptores, pero el resultado es el mismo. Al final, nuestra célula no está recibiendo glucosa y como no está recibiendo glucosa, está mandando la señal de ayuno y nuestro hígado está mandándole un montón de cuerpos cetónicos para suplir esa energía. Queda como resultado que nosotros, aparte de que tenemos un chorro de glucosa en sangre, normalmente más de 200 miligramos por decilitro, aparte también estamos inundando torrente sanguíneo de cetonas, dando como resultado una hiperosmolaridad sanguínea o una cetoacidosis diabética o cetoacidosis metabólica, ¿ok? Ya como último de cuerpos cetónicos, podemos darle una repasada a la vía. ¿Cómo se sintetizan estos cuerpos cetónicos?
Ok, como nosotros tenemos un exceso de acetil-CoA y es este exceso que vamos a empezar a degradar, entonces vamos a unir dos acetil-CoA. Estos dos acetil-CoA se van a unir por medio de una tiolasa, nos vamos a despedir de uno de los CoA y nos van a dar como resultado acetoacetil-CoA. Este acetoacetil-CoA va a agregar otro acetil-CoA porque tenemos mucho en exceso y por medio de la HMG-CoA sintasa vamos a tener como resultado un metabolito que es el 3-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA o para los compas HMG-CoA. Este HMG-CoA va a pasar por la siguiente enzima que es la HMG-CoA liasa, nos va a liberar un acetil-CoA de los que tuvimos y nos va a dar como resultado el primer cuerpo cetónico. Este primer cuerpo cetónico va a ser el acetoacetato. A partir del acetoacetato se pueden sintetizar los otros dos cuerpos cetónicos, que son tanto la acetona como el beta-hidroxibutirato. La acetona se va a sintetizar a partir de una enzima llamada acetoacetato deshidrogenasa. ¿Qué es lo más preguntable de cuerpos cetónicos? Lo más preguntable de cuerpos cetónicos son las diferencias entre cada uno de estos cuerpos cetónicos. ¿Qué les pueden preguntar? ¿Cuál es el primer cuerpo cetónico en formarse? El acetoacetato. ¿Cuál de los tres es el cuerpo cetónico más volátil? La acetona. ¿Cuál de los tres es el cuerpo cetónico que da un olor a fruta podrida en diabéticos? La acetona. ¿Cuál es el cuerpo cetónico que es más utilizado como fuente de energía? Tanto el hidroxibutirato como el acetoacetato. Eso es lo que les pueden preguntar. ¿Qué otra cosa es importante de cetonas que es preguntable tanto en bloque 2 como en bloque 3? Las enzimas, sobre todo esta, porque las pueden confundir. Si se fijan, estas dos enzimas tienen similitudes con la síntesis de colesterol. Entonces, muchas veces pueden hacer así como preguntas tramposas, solo para saber si ustedes conocen la diferencia entre la HMG-CoA sintasa o la HMG-CoA liasa o la HMG-CoA, etcétera. Entonces, eso es lo más preguntable. La verdad es que esto, aunque sí les sirve para entenderlo, no creo que se los pregunten como tal. De todas maneras, ya se los expliqué, pero no creo que se los pregunten como tal. ¿Se entendió bien esto? Sí, Ok. ¿Hay algún otro tema que quieran que veamos? ¿Alguna otra vía de la que tengan duda? ¿O nos pasamos a bloque 3? Ustedes díganme. Digo, a bloque 4. ¿qué nos podrían preguntar, doctora, de aquí? ¿De cuál de todos los temas? Mm, O sea, teniendo en cuenta la regulación, ajá, la regulación, en bloque 3 podríamos como que salvarnos un poquito. Sí, la verdad sí. Lo que les pueden preguntar muchas veces es como, ¿qué vía está más activa en un paciente que lleva, no sé, 8 horas, más de 8 horas sin alimento? Entonces ustedes saben que, ay, perdón, y en las opciones les pueden poner beta oxidación, glucogenólisis y glucólisis. Entonces ustedes saben, ok, glucólisis, aunque podría ser porque también estamos haciendo glucólisis para tener energía, no es la más característica. Glucogenólisis es más en ayuno temprano. ¿Cuál de todas estas es la que se usa más en un ayuno tardío o en periodos de inanición? Beta oxidación. Así se los pueden preguntar. Lo que le importa mucho al departamento respecto a integración metabólica es que ustedes entiendan bien en qué momento ocurre cada día y cuál es su función. Es eso más que nada. Les digo, estudien, traten de estudiar estas vías como si fuera una historia, porque aprendiéndolo así les va a servir un chorro. O también, Pues, ¿sí? O justo también les pueden preguntar como, suponiendo, un paciente consumió una dieta hipercalórica. ¿Cuál es el primero de los metabolitos que se empieza, bueno, cuál es el primero de los, pues sí, de los metabolitos o del combustible que se empieza a acumular? El glucógeno. ¿Qué es lo último en empezar a acumularse? Los adipocitos. También, por ejemplo, les pueden preguntar como de conceptos, como, ¿alguien se acuerda qué es un metabolito de encrucijada? ¿están varias vías? Ajá, Bueno, por que llegan ejemplo, varias vías a él. sí, justo, perfecto.
La glucosa 6-fosfato es, por ejemplo, un metabolito de encrucijada. Les pueden preguntar cuáles son las dos vías que se encrucijan con la glucosa 6-fosfato. Y ya ustedes saben qué es vía de las pentosas y glucogénesis. Ese tipo de cosas les pueden servir. Sí, obviamente sí es importante que sepan vía por vía, pero yo considero que es mucho más relevante que se sepan la integración. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar 10 minutitos de descanso y regresamos para ver lo que podamos de bloque 4 en una hora. ¿Está bien? Sí. Regresamos. Va, regresamos 11:05.